Bienvenidos a la quinta edición del Mundo de Líderes, y hoy el programa va a tratar sobre analizar los aspectos más antiguos que se pueden tener sobre liderazgos que existieron y que de alguna manera permearon en la historia, en la filosofía y obviamente en la historia universal. Y también, como no hay quinto malo, el día de hoy pues tenemos a nuestro primer invitado, quien ha hecho una investigación muy seria, se ha dedicado mucho tiempo a investigar sobre autores y sobre las ideas de estos autores que han plasmado a través de la historia universal. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Internacional y doctor en Derecho. Y dentro de otros cargos ocupados tuvo en el gobierno del Estado y también en el Poder Judicial, siempre en temas relacionados con la investigación. Bienvenido, doctor José Luis Ripoll Gómez. Muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias, maestro. Sus órdenes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de cómo podemos analizar y ver, pues desde el punto de vista un poco empresarialmente, porque este programa es para empresarios, para emprendedores, pues lo que estos autores en la historia han hecho, han aportado, sobre todo en la parte económica? Sí, correcto. En la historia del pensamiento filosófico han habido pues grandes genios del pensamiento universal, del amor a la sabiduría, que es la filosofía. Uno de esos grandes genios es Platón. Platón, de hecho, todo se inicia con Platón. Toda la filosofía, digamos, occidental se inicia con el gran Platón. Alguien ha dicho que Platón, todas las obras que se han escrito sobre filosofía después de Platón no son más que citas a pie de página. Entonces, Platón es un autor fascinante porque fue el primer gran filósofo. No hay que olvidar que Sócrates, que fue maestro de Platón, no escribió nada. Todo lo que se sabe de Sócrates es gracias a Platón. Y después vino otro gran pensador, que es Aristóteles. De hecho, la filosofía se puede llegar a dividir en dos partes: los que son platónicos y los que son aristotélicos, ¿no? Tenemos el caso de San Agustín, que es platónico, y Santo Tomás, que es aristotélico. Es como que esas dos grandes corrientes generaron ellos como pensadores, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de aportaciones dicen mucho a la gente, porque fueron los primeros que hicieron las grandes propuestas de la vida, no solamente las cuestiones ontológicas del ser, cuestiones axiológicas de los valores, sino sobre todo de pensamiento que sirve. Claro, y no se diga Marx, por ejemplo. Exactamente, que sirve para el día a día, porque no hay que olvidar que Platón es un autor que escribió y la República y sus diálogos y toda su obra lo hizo hace 24 siglos, y sin embargo seguimos hablando de Platón y seguimos hablando de grandes filósofos. En el caso de Marx es paradigmático, porque Carlos Marx, no hay que olvidar la época en que vive. Para 1850, 1860 desarrolla su obra. Y anteriormente a Marx, pues no existían más que, eran esclavos, no habían trabajadores. Eso genera una especie de gran parteaguas en la historia del pensamiento económico, fundamentalmente económico, porque a Marx se le puede entrar desde la filosofía, se le puede entrar desde la economía, se le puede entrar desde el derecho, desde la política, es decir, muchas áreas donde como plantear a Marx. Y en el caso de Nietzsche es un autor igual muy complicado quizá de entender y de leer, de estudiar, porque es un autor que va en contra, rompe todos los paradigmas y todas las formas estereotipadas o sistemáticas de hacer filosofía. Él dice que no se puede hacer filosofía como lo hacía Kant, como lo hacían Descartes, sino que hay que hacer filosofía. Él quería hacer filosofía desde la música, desde otras formas de entender la vida misma, ¿no? Entonces, yo creo que son tres autores muy paradigmáticos en la historia del pensamiento filosófico, y que desde luego en el área económica pueden ser llevados y pueden servir de ejemplo de cómo hay cosas que con la iniciativa, que a veces las actitudes son mejor que las aptitudes con P, ¿no? Porque eso hace que las personas nos movamos, podamos entender que una cosa es tener mucha capacidad y otra cosa es tener mucha
sinergia para hacer las cosas, ¿no? Para trabajar en conjunto, que creo que es parte importante del quehacer empresarial. Claro, doctor. Y usted pues, obviamente los ha estudiado, los ha investigado, se ha empapado de todas sus obras, de todo lo que ellos hicieron. Y sí me gustaría preguntarle, para el auditorio, para los jóvenes, sobre todo para la gente que está emprendiendo, pues no todos están orientados hacia la parte filosófica, salvo que pues, recuerden algunos estudios en la preparatoria o sus carreras, pues obviamente emanen de estas ciencias, pero sí sería muy importante que nos dijera, si al día de hoy vivieran estos tres personajes, ¿a quién lo podríamos comparar? ¿O con quién de los actores actuales de la política y de la economía pudiéramos comparar a estas tres personas? Es una pregunta complicada, pero haré un esfuerzo de tratar de aterrizarlo, ¿no? Porque dicen que las comparaciones son ociosas. Claro. Pero bueno, yo diría que en el caso de Platón lo podría yo comparar con aquel presidente José Mujica del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, porque un tipo, decía Platón que hasta que los filósofos se conviertan en gobernantes, o los gobernantes no se convierten en filósofos, no acabarán las miserias de los estados, ¿no? Y Mujica durante toda su administración, él dio muchas muestras de ser un gobernante diferente, ¿no? En el caso de Platón. En el caso de Nietzsche, quizá una comparación no peyorativa, pero sí tratar de ubicarlo bien, podría ser con Cantinflas, pero no porque cantinflé, no por el término peyorativo de cantinflear, sino yo creo que Cantinflas era un cómico, un actor cómico que representaba mucho la ironía. Claro. Cuando hablaba en forma cantinflesca, había un mensaje político de Cantinflas. En muchas de sus películas obviamente tocaba aspectos 100% de la vida económica y política de México. Así es. Entonces, eso sería, si me obliga un poco a hacer una comparación. Claro. Y finalmente en el caso de Marx, pues Marx sería más complicado, pero quizá con John Maynard Keynes, ¿no? Es autor del intervencionismo de Estado, que yo creo que en el caso de Marx, si hoy día viviera Marx, yo creo que ya fuese un autor menos radical como fue en su época. No hay que descontextualizar a Marx, es muy importante ubicarlo en el tiempo y en el espacio en el que él vive, ¿no? Entonces yo creo que con Keynes se identificaría mucho Carlos Marx, porque Keynes fue un autor que en la Gran Depresión de 1929 él pregona el intervencionismo moderado de Estado en las relaciones económicas, ¿no? Entonces, esos serían los tres. Perfecto. Y hay cierta confusión respecto a que ahorita pues, tenemos muchas economías que son socialistas, ¿no? Y cuando mencionamos a Marx, pues hay esa disruptiva entre las ideas y los pensamientos. ¿Por qué sí, por qué no en este caso, no? Sí, yo estoy convencido totalmente de que ni el mismo Marx hubiese sostenido ya sus tesis actualmente. Dicen que es de pensadores inteligentes evolucionar su propio pensamiento, ¿no? El mismo Platón no es el mismo Platón del inicio que el Platón ya entrado en años, ¿no? Había cambiado su forma de entender lo que él planteaba en un origen. Y en el caso de Marx igual estoy convencido que hubiese pasado lo mismo. Hoy día es insostenible algún régimen que tenga esas características de un monopolio de Estado, un Estado controlador de toda la vida política y social. Lo hemos visto que han usado el marxismo, que han usado el socialismo para justificar regímenes totalitarios. En aras del socialismo y del marxismo, ningún autor ha sido más vilipendiado, más denostado que Carlos Marx, en aras de un socialismo, en aras de un comunismo, pero realmente de lo que trata que son regímenes totalitarios que tienden a investirse de sistemas marxistas. Claro. O socialistas. Y algo interesante pues, es que el doctor Ripoll obviamente ha recogido esto en un libro. Si nos hiciera el favor de presentarlo de manera breve. Claro que sí. Aquí está el libro, es un libro que he elaborado y es el libro con esos tres autores, con Nietzsche, Marx y Platón, y de lo que yo planteo en el libro son diferentes aforismos que voy tocando de cada uno de ellos. Son 57 aforismos de Nietzsche, 12 de Platón y 8 aforismos de Carlos Marx,
pongo el aforismo y lo desmenuzo, lo voy explicando para que cualquier persona que tenga una breve, cualquier incipiente inquietud de hacer reflexiones filosóficas puedan acceder mediante este libro a hacer esas reflexiones filosóficas del pensamiento de estos autores, que evidentemente son autores complejos, que no son fáciles de entender, pero yo lo que he tratado de hacer en este libro es plantearlo lo más sencillo, para que cualquier persona lo entienda. Esta es la idea original del libro. Y en ese tenor, pues para despedir, o como última referencia del programa, a nuestros amigos que quieren ser líderes, empresarios, emprendedores, ¿qué rescataríamos de cada uno de estos tres pensadores de este libro, aplicados obviamente a la ciencia económica? ¿Qué pensamientos o qué frases podríamos? Sí, yo creo que lo más importante de acceder a cualquier autor es quitarnos los prejuicios que hay sobre ellos, ¿no? Así como Platón es el primero, Nietzsche es el más rescatado, porque Nietzsche vive un periodo complicado, que es del siglo XIX, luego entra 11 años a la locura, muchos lo han dicho, mira cómo acabó, y es un autor que ha sido muy rescatado en el siglo XXI, el siglo XX. Principal característica de cada uno como líder. Sí, claro, su principal característica, bueno, el caso de Platón, que fue el pionero, Platón es el que abre camino en la historia del pensamiento filosófico. En el caso de Nietzsche yo lo catalogo como un autor polivalente. Hay un Nietzsche capitalista, hay un Nietzsche socialista, hay un Nietzsche ateo, hay un Nietzsche religioso, hay un Nietzsche, o sea, es un autor que es tan rico que se puede tomar de diferentes ángulos. Y es un autor que de alguna manera se adaptaba a las circunstancias, al entorno, al estilo de... Porque su filosofía es esa. Claro. Su filosofía es que la verdad está más cerca de lo estético que de la razón, ¿no? Dice, la razón ha muerto. Cuando dice Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Lo que quería decir es que la razón es la que ha muerto. Hoy día cada uno de nosotros va a tener su razón y su manera de entender al mundo, ¿no? Y en el caso de Marx estoy convencido que pese a que él toma partido en el caso de los trabajadores, estoy convencido de que hubiese tenido hoy día una política ya más moderada en torno a estas relaciones entre los factores de la producción, lo que es el capital y el trabajo. Perfecto, doctor, pues ha sido un placer el día de hoy escucharlo y pues obviamente la referencia del libro. También tengo entendido que se reúnen en algún grupo para tratar y tocar estos temas. Si nuestro auditorio quisiera irse y reunirse, ¿dónde podría encontrar? Claro que sí, nos hemos reunido un grupo de personas que la única razón, el único motivo ha sido un poco el pensamiento y la reflexión filosófica en algún restaurante, en algún café. Nos echamos allá un par de horas con el café y analizando los fenómenos filosóficos que hoy día tenemos como retos en nuestra cultura, en nuestra sociedad mexicana. Perfecto, pues. Y esto seguramente en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Twitter, en pues Instagram. Allá al pie obviamente del canal, pues vamos a poner los datos del doctor por quien quiera contactarlos. Le agradezco su presencia. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, mucho maestro. Éxito. Gracias, maestro. por acompañarnos. Gracias, muy amable. Nos vemos en la siguiente edición de Mundo de Líderes.